saber cuál deben elegir. La profesora le explica que al momento de elegir el emprendimiento que quiere hacer, su objetivo podría ser social para su comunidad, como una campaña para sembrar árboles alrededor del colegio, o una meta financiera, como la venta de productos del huerto escolar. Con ambos, lo importante es buscar resolver una problemática o mejorar la realidad social de los participantes y de quienes les rodean. Recuerda que no existe una división total entre los emprendimientos sociales y financieros, debido a que ambos están conectados. Los emprendimientos, para que sean sostenibles, deben buscar un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a presentarles a nuestras invitadas. Empiezo con Viviana Erazo. Viviana es ecuatoriana, es ingeniera comercial, tiene un posgrado en Derechos Humanos, es capacitadora global de Aflatun, trabaja implementando y promoviendo la metodología Aflatun y Aflatin desde el año 2009. Ha realizado formación a docentes de colegios, autoridades de colegios y funcionarios públicos del Ministerio de Educación, socializando y transfiriendo la metodología Aflatun y Aflatin. También ha implementado Aflatin en espacios no formales, con fundaciones nacionales e internacionales y también con cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. Realiza asesoría y consultoría en temas de inclusión financiera, educación financiera, género, trabajo con jóvenes, economía popular y solidaria, cooperación internacional, desde su empresa consultora y también desde la fundación que lidera. Además, emprendió y tiene un negocio ecoturístico en etapa de inicio en Ecuador. Buenos días, Viviana. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Buenos días, Mónica. Para mí también un gusto estar apoyando a la organización hermana Observa en Colombia, apoyarte a ti también como capacitadora global de Aflatun y poder tener estos minutos con el hermano país de Colombia. Gracias por la invitación y espero que lo que les voy a comentar, que es experiencias de trabajo que he realizado con la metodología Aflatun y Aflatin, pueda servir de algo a los amigos y amigas docentes, profesores que entiendo que están en la audiencia. Yo conocí de la metodología en 2009, como tú lo habías mencionado, cuando yo trabajaba en una ONG internacional, que también hay en Colombia, que se llama Plan Internacional. En esta organización lo que promovía es que en las zonas rurales del país, instituciones financieras pudieran profundizar sus servicios y generar alternativas económicas para el mejoramiento de estas familias rurales. Entonces, Plan Internacional generó una alianza con instituciones financieras con la finalidad de que estas instituciones desarrollen productos y servicios para profundizar en zonas rurales, con población que estaba distante, con una economía más frágil, con temas más agrícolas que no daban mucha rentabilidad. Entonces vimos que además de eso era necesario no solo trabajar desde el tema de los servicios financieros, sino también desde el tema de desarrollar capacidades en los niños, niñas y adolescentes, desarrollar capacidades relacionadas con el emprendimiento, pero con un emprendimiento bastante diferente de lo que normalmente o tradicionalmente se entiende el emprendimiento. Entonces, Plan Internacional generó esta alianza con la organización Aflatun y empezamos a descubrir en qué consistía esta metodología. Y lo interesante fue que Aflatun nos invitó a descubrir esta metodología desde la práctica. Yendo a visitar lo que otra organización estaba realizando o lo que otra organización había desarrollado. Entonces, es así como fuimos a una zona en las afueras de Quito, en donde nos encontramos con docentes, con profesores, con autoridades educativas, en donde nos explicaban lo que habían hecho en un año de implementación del programa en sus unidades educativas. Acá no se las llama colegios, se las llama unidades educativas. Un cambio que hubo hace 10, 15 años. Aflatun y Aflatin tienen
la particularidad, ¿no es cierto?, que está basado en un concepto de educación, de formación. No, no tanto, diría yo, en el concepto del negocio, no tanto en el concepto de generar un negocio, hacer que haya un producto que se venda, que se genere ingresos, que es de pronto la concepción tradicional que se tiene del emprendimiento. Aflatún desde el principio a nosotros nos pareció súper interesante porque hablaba de este balance entre lo social y entre lo financiero, como uno de las bases de la metodología. Entonces, ustedes entiendo que están trabajando la metodología con un manual, dijiste, ¿no es cierto?, con una guía, pero no necesariamente han recibido toda la metodología completa de Aflatún, Aflatín. Aquí está el chat, les voy a copiar. Algunos de los docentes recibieron la capacitación, no todos alcanzaron a formarse, solo los de las instituciones educativas de Medellín, pero hay otras instituciones de otro municipio que se llama Marinilla, que ellos no alcanzaron a recibir la formación. Y lo que están haciendo es trabajando con la guía de trabajo en casa, que es como un resumen del programa. Son actividades que los jóvenes pueden desarrollar desde sus casas, que es como un resumen de las actividades que se podrían realizar del programa, que adaptadas pues a la virtualidad y al trabajo así a distancia. Gracias, Mónica. Entonces les he copiado en el chat los 5 elementos claves de la metodología de Aflatún, que son exploración y valoración personal, derechos y responsabilidades, ahorro y gasto, planificación y presupuesto, y luego emprendimientos. Entonces, al inicio, las organizaciones financieras, por ejemplo, decían, no, pero nosotros trabajemos solo en el emprendimiento, porque lo otro es un tema social y eso no, como que no tiene que ver con lo que estamos haciendo. En las instituciones educativas al inicio nos dijeron, no, nosotros solamente trabajemos los temas sociales porque eso del emprendimiento como que no, porque significa que en la escuela, en el colegio, ¿cómo vamos a estar manejando esas cosas? No. Lo parte interesante y que a mí más me ha gustado y también en las implementaciones que hemos hecho más ha gustado a los docentes es este balance entre lo social y entre lo financiero. El primer elemento, que es de exploración y valoración personal, está relacionado netamente con lo que es la autoestima, ¿no es cierto?, transmitir a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes esta importancia de sentirnos valientes, poderosos, capaces de conseguir metas y sueños. Derechos y responsabilidades, un tema muy importante, más en nuestros países, ¿no es cierto?, que los niños empiecen a entender, los niños, los adolescentes y los jóvenes empiecen a entender en qué entorno están, qué es lo que está pasando con sus derechos, con sus responsabilidades. Luego el tema del ahorro y gasto, entendidos no solo como el ahorro del dinero, sino como el ahorro de todos los recursos que los adolescentes y jóvenes tienen alrededor, como el recurso tiempo, como el recurso energía, agua, como el recurso megas del celular, los jóvenes y adolescentes que están muy afines a la tecnología. Luego planificación y presupuesto, y desarrollando esta capacidad y esta habilidad en los jóvenes de planificar y gastar. Y luego, después de haber desarrollado, sensibilizado, concientizado todos estos elementos, digamos, el último paso, los emprendimientos. Emprendimientos sociales, emprendimientos económicos. Como vimos en el video, ¿no es cierto?, no pueden ir juntos, o pueden ir juntos, de hecho es como el emprendimiento ideal que la metodología promueve. Me detengo un poco a comentarles a ustedes lo que fue nuestra experiencia con los docentes en el contexto que nosotros aplicábamos año 2010. En Ecuador se hizo una modificación a todo el sistema educativo. Entonces, se cambiaron todas las planificaciones, los docentes tuvieron que pasar todo un proceso de actualizarse, horas y horas de capacitación, había una nueva malla curricular, se cambió, antes había escuelas y colegios, ya no había, se modificaron y se hicieron unidades educativas, unas que tenían bachillerato y otras que no tenían bachillerato, entonces generó toda una transformación del sistema educativo. Y también, como creo que suele pasar en muchos países, con una intencionalidad política netamente de introducir algunos conceptos que eran una propuesta de política de Estado, ¿no? Entonces, se introdujo en la malla curricular, se introdujo el tema de emprendimientos, antes no había, se introdujo el tema de emprendimientos.
Y había una exigencia de parte de la autoridad educativa, del Ministerio de Educación, porque incluso antes no había unas coordinaciones zonales. Había una dirección provincial de educación, pero incluso la institucionalidad educativa cambió. Había unas coordinaciones zonales que eran grupo de provincias o grupo de pequeños departamentos, como sería en Colombia, y otras oficinas distritales. Es decir, había más presencia del Estado, del Ministerio de Educación, controlando a las escuelas, a los docentes, a las autoridades. Y había como una línea súper estricta de que se haga única y exclusivamente lo que desde el Estado se les planteaba hacer en las mallas curriculares, en las planificaciones y en sí en los materiales que el Estado entregaba. Nosotros justo en esa época es que iniciamos como plan internacional. Entonces, de inicio, si bien hubo el interés de las autoridades educativas, pero había como esta restricción que justo estaba en una época de cambio, entonces no era como tan propicio introducir nuevos manuales, nuevas comprensiones, porque si bien Aflatún tiene los manuales que son por año, Aflatún tiene el manual que es para adolescentes y jóvenes, es un manual más grande, no está por edad, es uno solo que va de 13 años a 17 años. Sin embargo, una vez que hicimos exactamente lo que Aflatún hizo con nosotros, una vez que llevamos a las autoridades educativas a conocer lo que se estaba implementando y a que observen y miren en la realidad lo que los adolescentes y jóvenes podían hacer luego de haber recibido esta metodología, se logró despertar el interés y ellos solicitaron y pidieron recibir el curso de 5 días, porque es un curso de 5 días, para entrenarse y ser formadores de la metodología Aflatún. Esto se hizo en 2 provincias, que fue donde iniciamos, provincia de Guayas, que es donde está la ciudad económicamente más importante del país, no es la capital, pero es la segunda ciudad más grande, y en otra provincia al norte, en la zona de la costa, que es la provincia de Manabí. Los docentes, una vez que recibieron los 5 días de capacitación, que al principio también había este tema de que no, 5 días es mucho porque los docentes cómo dejan la escuela, ¿no? Cómo dejan el colegio o para asistir a un curso 5 días. Tuvimos casos incluso que docentes que bajo su presupuesto, bajo su costo, pusieron un reemplazo, porque vieron que lo que se había dado en otras unidades educativas era súper importante. Entonces asistieron a la capacitación y luego de los 5 días de la capacitación, yo me acuerdo un testimonio que para mí me impactó, porque tampoco yo lo pensaba, tampoco yo lo consideraba así, es uno de los docentes decía: la metodología Aflatún nos enseña a hacer las cosas que el Ministerio de Educación nos pide que hagamos. Y claro, yo decía, a ver, se supone que ellos tienen una malla curricular, tienen una planificación, tienen un seguimiento, se supone que está claro todo lo que tienen que hacer. Y yo le decía, bueno, y explíquenos un poco más en qué es lo que concretamente le está aportando la metodología. Y ellos decían, por ejemplo, nos han incluido la materia de emprendimientos, que es una materia que tenían que dar 2 horas a la semana. Nos dicen que seamos participativos, nos dicen que tenemos que hacer que los jóvenes generen sus propias ideas, pero no sabemos cómo hacerlo. Y ahora en esta formación que hemos recibido de 5 días de Aflatún, está clarito lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que lograr que los adolescentes participen. No es solamente cuestión de hacer una pregunta, sino cómo de verdad generar esa motivación para que ellos puedan expresar sus ideas. Cómo hacer que ellos se empoderen, es decir, cómo hacer que ellos realmente definan, tomen algunas decisiones y en base a esas decisiones realicen acciones. Y cómo cómo al final el emprendimiento no es posible desarrollarlo si es que antes no se ha trabajado estos otros elementos que aparentemente no tienen mucho que ver, pero que en la realidad obviamente sí tienen que ver. Aflatún no es una metodología para hacer emprendimientos, diría yo. Aflatún es una metodología para promover el espíritu emprendedor
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para promover el espíritu emprendedor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que es lo que en nuestros países, bueno, de pronto en Colombia más, porque es un país muy conocido por los temas de emprendimiento en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Y en el mundo también. Como que este tema del emprendimiento es algo un poco que se lo ha trabajado desde hace algunos años, pero que no se logra efectivamente generar una economía basada en el emprendimiento. Ecuador, nuestra economía es petróleo y algunos productos de empresas grandes, explotación de banana, exportación de flores. Como que este tema de los emprendimientos sigue siendo algo un poco marginal, ¿no? Que no es lo que aporta económicamente más a la economía. Sin embargo, el número de personas que se dedican a realizar pequeños negocios, pequeños emprendimientos es amplio, y en cuanto a número, a cantidad, son importantes. En Ecuador se habla del 70% de unidades económicas que están relacionadas con emprendimientos, pero en sí las divisas del país lo que le genera son las grandes empresas. Entonces, este concepto de generar, promover el espíritu emprendedor es lo que a mí más me ha llamado la atención de la metodología, lo que en los colegios hemos visto que es lo que genera la parte interesante. No sé cómo sea en Colombia, acá en Ecuador, en todas las unidades educativas para adolescentes está la materia de emprendimientos. Yo he asistido a muchas de las ferias de emprendimientos, por ejemplo, que hacen las unidades educativas. Siempre mi observación era ferias educativas, entonces había muchos, estas actividades de venta que hacen, ¿no? Que a ver, cada grupo va a hacer una idea de producir algo, hacer algo y vender. Y claro, si voy al colegio que es más de mujeres, de señoritas, entonces veo que está relacionado con hacer las empanadas, hacer los tamales, hacer el pastel, hacer las chocobananas, y claro, relacionados con temas más de alimentación. Pero si voy a una unidad en donde hay más jóvenes hombres, está relacionado con más temas de informática, con temas de pronto de electricidad, de mecánica. Entonces, a mí personalmente me sorprendía como esta diferenciación de los emprendimientos relacionados con el género, ¿no? Y en las presentaciones que hacían, porque también se hacían los concursos, ¿no? Que los jóvenes emprendedores generan la idea, hacen los concursos y el ganador. Y claro, el momento de generar el ganador, el más emocionado era el docente, porque fue la idea del docente la que se hizo, no fue la idea de los jóvenes, sino que él era promoviendo y diciendo y muy orgulloso de que fue esa idea de él, ese emprendimiento. Aflatún le enseña exactamente lo contrario. No es la idea del docente que debe desarrollar. Se anima a que los docentes sean emprendedores, se anima a que los docentes creen instancias de emprendimiento con otros docentes, pero se potencia y se anima que la idea del emprendimiento sea del propio adolescente, del propio joven, de lo que le guste hacer, quitando precisamente estos estereotipos o estos mitos relacionados con el género, sino que se aliente a que niñas pueden, por ejemplo, plantear un emprendimiento relacionado con informática, ¿por qué no? Con tareas que tradicionalmente o en los entornos no están relacionados, y que muchas veces los jóvenes no tienen esa dificultad, más bien son los adultos, los docentes, que van como generando ese sesgo y diciendo, es grupo más de niñas, entonces vamos a pensar en algo relacionado con la comida, o es grupo más de niños, vamos a pensar con algo relacionado con deporte o con tecnología. Eso Aflatún en el manual para jóvenes, que es Aflatín, el Teen de Teenagers, ¿no? Aflatín, el Teen de Teenagers, lo tiene en su última versión muy bien transversalizado. Cómo hacer que el facilitador, el docente, el profesor, evita estos sesgos o estos estereotipos de género el momento de realizar la formación, la educación. Quiero terminar en esta parte con comentarles otro hallazgo importante que tuvieron los
docentes cuando implementábamos la metodología era el tema de, tenían las 2 horas de optativas a la semana, eran 2 horas que en el horario de las unidades educativas había 2 horas a la semana de optativas, y ahí ponían este tema de emprendimientos. Entonces, asistieron a estas capacitaciones que desde la ONG Plan Internacional se realizaba pensando en tratarla en esas horas, ¿no? Después de la capacitación dijeron, esto no es solo para esas horas, es decir, esto no es relacionado solo con esas horas de optativa y para concretamente el tema de emprendimiento, sino que podemos trabajar matemática con los ejercicios que la metodología nos apoya. Podemos trabajar lenguaje con los ejercicios que la metodología apoya. Y claro, ese sí es un objetivo, una intencionalidad de la metodología, ¿no es cierto? Hacer que en todas las diferentes asignaturas o materias que da el profesor o la profesora, pueda sentirse apoyado con estos juegos de aprendizaje, ¿no? La metodología lo que consiste son en juegos de aprendizaje, en actividades, en acciones muy prácticas, muy lúdicas, muy de dejar de hablar. Con la metodología yo pienso que en las facilitaciones, en todos los procesos siempre de formación a formadores se enfatiza este tema de dejar de hablar, hacer actividades en donde permitamos que el adolescente y que el joven exprese su conocimiento, exprese sus sentimientos, exprese sus sueños, exprese su voluntad de hacer algo o los miedos que tiene para no hacer algo, y trabajar en eso para ayudarle a superar a él mismo, a ella misma, lo que quiere desarrollar. Entonces, quienes han recibido el curso de formación a formadores, imagino que recordarán todas esas reflexiones y esos ejercicios que se hace precisamente para que el profesor tenga otras herramientas, otros recursos diferentes que el pararse enfrente y escribir en el pizarrón, o pararse al frente y dar una explicación verbal sobre un tema específico. Eso es lo que Aflatun trata de apoyar, ¿no es cierto? Es un proceso, son varios tipos de herramientas. Es importante que la herramienta sea conocida inicialmente y luego que se la aplique 1 vez, 2 veces, 3 veces, las que sean necesarias, hasta que el docente sienta que efectivamente la pudo hacer bien, y cuando siente que efectivamente la pudo hacer bien es cuando ve los resultados en los chicos y chicas. Es cuando ve que realmente el chico y chica están generando las conclusiones, generando los aprendizajes. En la metodología no se califica, no hay puntajes de 1 a 10, ¿no? Los resultados son, dependiendo de la actividad, lo que se espera lograr, de los comportamientos, las actitudes de los chicos y chicas que están siendo parte del programa de formación. ¿Cómo vamos de tiempo? Me habías dicho 20 minutos. Quiero completar un poco con lo que la metodología brinda respecto ya al elemento emprendimiento. Una vez que se han desarrollado los 4 elementos, cuando llegamos a la parte de emprendimiento, acá en Ecuador, al menos, muchas personas asociaban emprendimiento con plan de negocio. Van a hablar de emprendimientos, entonces le van a poner a hacer un plan de negocio. Van a pedirle que ponga un nombre, que empiece por analizar el mercado, que escriba de pronto cuál es la competencia y bla, 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 bla. La metodología Aflatin no es eso. La metodología Aflatin, si bien les da al final unas alternativas de planes de negocio, en sí lo que se trabaja principalmente no es el plan de negocio. Es uno de los elementos que se trabaja precisamente. Perdón, tenemos una invitada. Estoy en una capacitación, por favor. Necesito mi patrón ahora. Te voy a abrir la puerta.
En sí, la herramienta no es únicamente el plan de negocio, sino que inicia con una serie de actividades de ayudar a organizar a los adolescentes y a los jóvenes cómo desarrollar el emprendimiento. Y empieza por un aspecto fundamental, que es indiscutible, ahí hay que aclararlo, no es flexible, no se puede modificar, que es que los emprendimientos sean trabajados en grupo. Es decir, la idea de emprendimiento debe ser desarrollada por un grupo de adolescentes y jóvenes, no por un solo joven o un solo adolescente. Ya en la implementación, este es uno de los temas que muchos docentes dicen, no, es que si el chico quiere trabajar solo, porque él es el que tiene la idea y realmente él conoce y lo puede desarrollar. Precisamente la metodología lo que promueve es que ese joven que tiene esa idea, que tiene esa motivación, pueda compartir eso con un grupo de jóvenes, con su grupo de compañeros, y que puedan desarrollar la capacidad de generar consensos, de generar acuerdos y de hacer trabajo en equipo. Con permiso. Permiso. Y posterior a eso, el tema de generar el plan, todos los elementos que se han trabajado anteriormente, poder generar un plan que es desarrollado por los propios adolescentes y jóvenes. En algunas experiencias que tuvimos, los docentes, tengo que decirlo, ¿no es cierto?, nos decían, es que los chicos no pueden hacer. Es que al final nosotros como docentes tenemos que guiarles. Nosotros como docentes tenemos que decirles qué es lo que contiene el plan para que, claro, ellos lo hagan. En la metodología, lo que se le da los instrumentos al docente es para que precisamente se deje que los jóvenes lo generen desde su propio conocimiento, desde su propia lógica. No hay una calificación, es decir, no hay una forma de decir, el plan para que tenga el 10 sobre 10 o el 20 sobre 20 tiene que tener estos elementos. No, lo importante es que sea una construcción de ellos, que refleje todas las decisiones, los intereses que tiene el grupo, y que los jóvenes sientan que lo pueden hacer. El docente puede dar aportes, puede dar sugerencias, pero es un plan, un presupuesto elaborado por el propio adolescente y joven. Esa es la clave del empoderamiento. Esa es la clave de que el emprendimiento va a funcionar por muy pequeño que pueda ser. Posterior, en algunos casos debo decir también, no sé si les pase a ustedes o les esté pasando en Colombia con las organizaciones, muchas organizaciones nos decían, pero ¿cómo es posible que a los jóvenes se les esté incentivando a que ya se pongan a trabajar, a que se pongan a generar algo, a vender, cuando los jóvenes lo que tienen que hacer es estudiar? Si el joven ya trabaja, puede ser víctima del trabajo infantil y puede dejar sus estudios, porque en situaciones de pobreza, en zonas con altos niveles de pobreza, las personas realmente tratan de generar ingresos, y si el adolescente ya se ha convertido en un emprendedor y ya está haciendo algo de ingresos, entonces deja de estudiar. Ese no es el objetivo de la metodología. Precisamente esta metodología empezó en la India, en un lugar en donde habían situaciones de pobreza extremas, y lo que se trataba precisamente es de que la educación que tienen los niños, niñas, adolescentes, sea una educación que le permita tener mayores posibilidades de trabajo, de inserción laboral, pero además posibilidades de vida dignas. Entonces, en el caso de Ecuador, hay una política de erradicación del trabajo infantil, en donde lo que se espera es que aquellos chicos que están por alguna razón, por alguna situación de gravedad, están haciendo un trabajo, que no abandonen sus estudios, que tengan apoyo, ¿no es cierto?, de la familia, de la comunidad, del Estado, para que puedan avanzar sus estudios. Y más bien, la metodología lo que les apoya es para que desde temprana edad no salgan a
buscar un puesto de trabajo, sino que piensen qué potencialidades tiene su entorno para que el trabajo ellos lo puedan generar por ellos mismos. Ese es el concepto clave. Por supuesto, si hay adolescentes y jóvenes que quieren ser médicos, que quieren ser doctores, que quieren ser chicas que quieran ser avionistas, pilotos de avión, es plenamente viable, es plenamente entendible. La opción no es que todos se vuelvan a poner pequeños negocios en los lugares en los que vivan, no, sino que se empoderen de sus propias decisiones, se empoderen de sus propios planes y que se proyecten hacia eso desde ahora. Finalmente, quiero compartir con ustedes la experiencia del trabajo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo un trabajo de inclusión financiera para jóvenes, un trabajo de inclusión financiera para jóvenes en Ecuador, con miras a proponer una nueva política pública para promoción de... no es los emprendimientos, para transición de una situación actual de trabajo informal que tienen los jóvenes a una situación de trabajo formal que es el objetivo. En Ecuador se estima que hay una población de más o menos 1.500.000 jóvenes que están trabajando de manera informal, es decir, sin una seguridad social, sin que la empresa que los contrata o que les da el trabajo tenga un registro único de contribuyentes, es decir, esté registrado en impuestos. Y el proyecto pretende que estos jóvenes de 18 a 29 años, en Ecuador, la ley reconoce a los jóvenes en esas edades, 18 a 29 años, puedan tener estas condiciones de informalidad en el trabajo. El proyecto consiste bastante en generar investigación, en entender la problemática que están pasando estos jóvenes y como alternativa, ¿no es cierto?, para que estos jóvenes puedan transitar de la informalidad en la que están ahora a la formalidad, que es lo que se espera, sale como una alternativa a los emprendimientos. En épocas de pandemia, en épocas de COVID, el empleo cayó notablemente en el mundo, no voy a decir solo en Ecuador o Colombia, sino en el mundo. Se han cerrado empresas, no hay fuentes de empleo. Entonces, ahora más que nunca, los temas de generar actividades económicas que contribuyan a generar ingresos para subsistir, ¿no? No estamos hablando de incrementar capitales, sino ingresos para subsistir, se vuelve más importante. Y ahí vamos descubriendo algo súper interesante que igual estimo que es una tendencia, ¿no? No solo en la región, sino en el mundo, el tema de los jóvenes con los negocios electrónicos. El tema de los jóvenes con los negocios a través del Internet, de las plataformas, que hace que la pandemia ha hecho, ¿no es cierto?, que se genere esta opción y que está siendo adoptada, asumida, que está siendo implementada en muchos casos de manera súper exitosa por jóvenes que promueven ventas, compras, de promoción a través del uso del Internet. Eso es lo que de mi parte quisiera compartirles. Espero no haberme pasado con el tiempo. Si hay alguna pregunta o inquietud, con gusto le puedo responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por esta visión tan completa del programa Aflatin. Yo creo que nos diste unos puntos muy estratégicos sobre la utilidad del programa con un testimonio, pues, ya probado, porque es la realidad que ustedes vivieron en Ecuador en la implementación de la metodología. Entonces, yo creo que es un testimonio muy valioso para nuestros docentes. Al final del conversatorio retomaré algunos de los puntos, aquí tomé nota para que nos quede pues como conclusiones del evento. Entonces, muchas gracias, y también si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que dijo Viviana, la pueden ir haciendo por el chat mientras vamos avanzando con nuestra siguiente invitada, que les voy a presentar.
Bueno, nuestra otra invitada del día de hoy es Mariana Mora Euse. Mariana es consultora y mentora con más de 13 años de experiencia en dirección de proyectos y temas de emprendimiento, responsabilidad social empresarial, fortalecimiento empresarial y transferencia de tecnología y conocimiento. Mariana es magíster en Sociología, Transformaciones Sociales e Innovación de la Universidad de Barcelona, especialista en mercadeo y profesional en negocios internacionales, con énfasis en relaciones internacionales de la Universidad EAFIT. Actualmente es gerente del programa Impactamos de Bancolombia, enfocado en emprendimientos en Colombia, Panamá y El Salvador, y con amplia experiencia no solo en el tema, sino también en ponencias a nivel nacional e internacional. Entonces, te damos la bienvenida, Mariana, al conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, todavía los retos tecnológicos que estamos abordando. No, agradecerles, Suri, Bancolombia, por esta invitación y a ustedes, docentes, que creo que en su mayoría son docentes, por estar en este espacio y permitirme compartir un poquito de los conocimientos que tengo y de las cosas que he adquirido a la fecha. Yo no les voy a hablar del programa en específico en el cual trabajo o el cual lidero por parte del Grupo Bancolombia, sino que les voy a compartir desde el punto de vista de emprendimiento una presentación que también les voy a hacer llegar, que les va a permitir a ustedes hacer ciertos ejercicios cortos con sus estudiantes, de manera que pues veamos o promovamos el emprendimiento entre ellos o los llevemos a la reflexión. Sí. Mariana, ¿quieres que hagamos sí. primero el ejercicio de la lluvia de ideas? ¿Para que tengas como elemento para tu actividad o te sientes bien si nos vamos así directo? Me puedo ir directo dependiendo del tiempo que ustedes tengan realmente, porque sé que estamos programados hasta las 11:30. Si todos tienen el tiempo, yo no tengo ningún problema en que hagamos primero ese ejercicio por lo menos unos 10, 15 minutos y de ahí enlacemos con esta parte. Ya tú me dirás, Moni, cómo lo manejamos. Perfecto. Sí, yo creo que vale la pena pues darles el elemento a los profesores porque justo ellos están en esta fase de trabajar con los estudiantes este tema de cómo desarrollar una idea de emprendimiento. Entonces, dentro de las recomendaciones que tenemos en el programa, una herramienta muy útil que lo hablábamos con Mariana, que queríamos dejarles y que es súper sencilla porque yo sé que ustedes la han utilizado también para otras actividades, es la lluvia de ideas, que pareciera pues como algo tan sencillo, pero que es una herramienta pedagógica muy útil y que nosotros la recomendamos mucho en esta fase del desarrollo de las ideas de emprendimiento. Entonces, lo que les vamos a pedir es que en una hojita que tengan por ahí cerca puedan hacer un listado, una lluvia de ideas, que así se denomina pues la metodología. Quienes no estén familiarizados, simplemente lo que queremos es hacer un listado con posibles ideas de emprendimiento que ustedes consideren que podrían desarrollar, que lo vean, o sea, que ustedes se enfrenten al ejercicio que tienen que hacer los estudiantes para desarrollar esta idea de emprendimiento. Entonces lo vamos a hacer muy corto, les vamos a dar 2 minutos para que desarrollen este listado. Les pediríamos que hagan el ejercicio cada uno de ustedes, como les digo, para que se pongan como en la situación en la que van a estar los estudiantes, para ver si les surge alguna duda, alguna inquietud, la podamos ir viendo y enlazarlo con el ejercicio que va a hacer Mariana, que lo que ella va a buscar es, una vez ustedes elijan una de esas ideas que sale de este listado, de esta lluvia de ideas, con esa idea ella les va a dar unos tips de cómo aterrizar esa idea y poderla llevar a la práctica y convertirla en un futuro, en un emprendimiento. En este ejercicio de la lluvia de ideas, lo que les recomendamos es que sea muy creativo, que sea muy abierto. Generalmente es un ejercicio que se hace en grupo, como decía Viviana, que es el espíritu de la metodología. Sabemos que ahorita los jóvenes pues no tienen tanto ese espacio, entonces si lo logran hacer así conjunto estaría perfecto. Si no se logra hacer así, la idea es proponerles que ellos lo hagan en su casa, que hagan esta lluvia de ideas, que sea muy abierta, que se permitan en soñar, en tener ideas pues poco comunes. Es la idea de esta lluvia, pues que sean como muchas ideas, así parezcan muy locas, de ahí pueden salir ideas muy interesantes que luego se conviertan en un emprendimiento. Entonces les pediría que hagan esta lluvia de ideas, de posibles ideas de emprendimiento, que consideren temas sociales, que consideren temas financieros. O sea, no todo solo tiene que ser algo que se convierta luego en un negocio, también puede ser algo
ideas como campañas, como lo que yo les decía, el ejemplo que tenemos en la guía de aprendizaje que están utilizando los jóvenes en casa. La idea de emprendimiento que se daba ahí es un emprendimiento social de un joven que decidió en medio del confinamiento y de la pandemia desarrollar una actividad que era leer cuentos con un megáfono, con un altavoz a los niños de un conjunto de edificios muy alto que hay en la Ciudad de México, en el cual pues él iba y les hacía lecturas todas las tardes a los niños en un mismo horario, iba a las 5 de la tarde todos los días a hacerles la lectura de cuentos a los niños y esto se convirtió en una actividad pues muy estimulante para él y para los niños, se convirtió como en una cita y los niños salían a su balcón pues a ver el emprendimiento, a ver la lectura de cuentos. Entonces este es un ejemplo de un emprendimiento social que trajo un beneficio para esta comunidad de niños que tenían como esta actividad para hacer dentro de su confinamiento. Entonces eso es lo que les decimos, las ideas de emprendimiento, como bien lo decía Viviana, no necesariamente tienen que ser solo ideas que generen un beneficio financiero, sino también que sea algo que promueva el espíritu emprendedor de los jóvenes. Entonces les pido que hagan este ejercicio en sus casas, que hagan esta lluvia de ideas de posibles emprendimientos y cuando yo les voy a dar 2 minutos, les voy a contabilizar aquí en el celular, cuando pasen los 2 minutos yo les aviso para que elijan la idea de emprendimiento y ya entraría Mariana a darles pues las ideas de cómo desarrollar esta idea que elijan. Entonces, si empezamos a partir de este momento, como les digo, les voy a dar 2 minutos, los estoy contabilizando aquí en el teléfono para que vayan haciendo su lluvia de ideas allá en casa. Queda 1 minuto. A los que se acaban de unir, les cuento que estamos haciendo un ejercicio de lluvia de ideas sobre ideas de emprendimiento que ustedes puedan desarrollar de manera personal desde sus casas en este momento. Ideas de emprendimiento, una lluvia de ideas, todas las que se les ocurra. Y tenemos 30 segundos para finalizar. Listo, ya me sonó el temporizador, ya pasaron los 2 minutos. Entonces, bueno, de estas ideas que desarrollaron, elijan la que consideren que sea más viable, vamos a elegir una y con esa vamos a trabajar la propuesta que nos va a hacer Mariana. Entonces, te cedo nuevamente la palabra, Mariana, para que puedas continuar con tu ejercicio. Listo, entonces ahora sí, yo les voy a compartir porque quiero que ustedes también tengan un poco esta herramienta. Me confirman si ya están viendo la pantalla. Todavía no. Espérate que compartir. Espérame que no sé por qué no me está dando. Ahí la están viendo. Sí, ya sí. Y ven la presentación. Sí. Listo.
Entonces, bueno, aquí les quería yo como contar, ya voy a entrar en el ejercicio de la lluvia de ideas que acaban de hacer, pero quiero hacer primero una reflexión y esto es, incluso ustedes lo pueden compartir también con sus estudiantes, y es que en todo este proceso de reflexión de emprendimiento nosotros debemos tratar de llevar primero a el estudiante o al joven a que se analice a sí mismo y cómo se ve frente a la vida, que es mucho lo que hablábamos ahora en la primera parte del conversatorio. Entonces, por eso les puse como esta ruta que les va a permitir a ustedes saber cómo se va dando lógicamente el proceso, digamos, a nivel del cerebro y cómo puedo llevar yo el joven a un proceso de definir si el emprendimiento definitivamente es el camino a seguir o definitivamente no lo será, porque digamos que las dos opciones estarán abiertas en la vida del joven y es válido, se lo comentaba yo mucho a Mónica, uno decirles que tienen los dos caminos, que no necesariamente, digamos, en este tema que está tan de moda, la solución sea emprender. Entonces, en ese sentido, un primer paso a seguir, y les voy a desarrollar rápidamente cada uno de los pasos, es el tema de conocerme, yo realmente qué es lo que quiero para mi vida y qué tengo para entregar y qué necesito trabajar en mí para la mejora. Yo ya les voy a decir cómo podemos llevar en un ejercicio al estudiante a que genere ese conocimiento de sí mismo. Ustedes ya deben tener varios, pero les voy a compartir pues una alternativa. El segundo paso, digamos, lo vamos ya a entender, es decir, o sea, si yo quiero emprender y es algo que quiero para mi vida, pues, ¿qué implica ese emprender? ¿Qué implica decidirme por ese camino y no necesariamente emplearme en un espacio? Y como lo mencionaban ahora, no necesariamente el contexto facilita que los estudiantes puedan emplearse de primera y muchos por necesidad llegarán al emprendimiento, pero es importante que hagan esta reflexión. Y en medio de todo esto siempre tiene que haber un tema de reconocimiento, es decir, yo como a partir de ese conocimiento que genero en mí mismo, cuando ya voy a entender esas implicaciones del emprendimiento, tomo esos aprendizajes y regreso a mí. Siempre, o sea, como traten de hacerle la reflexión al estudiante, a ese futuro emprendedor, de cómo yo tomo esos conocimientos y los incorporo en lo que yo ya tengo, vuelvo a hacer un análisis desde la perspectiva de lo que yo tengo para dar en temas de emprendimiento. Vamos a un paso que es identificar y es, bueno, ¿cuál es ese camino que yo quiero tomar? Si ya me decidí que voy a emprender y qué necesito para ese camino de emprendimiento, vuelvo a mí, como les comento, siempre es un proceso cíclico y cómo defino transitar ese camino. Entonces, en ese sentido, entramos a la primera parte de conocernos. Esto se los voy a enviar yo para que ustedes lo puedan trabajar. Entonces, es una serie de preguntas que van a permitir que ese joven o ese futuro emprendedor se analice. Entonces, entramos en un primer punto que es, ¿qué quiero hacer con mi vida? O sea, ¿yo dónde me veo? ¿A dónde me gustaría llegar? Porque muchos dicen, yo quiero emprender, pero realmente no saben la razón por la cual quieren hacerlo. Entonces, traten de hacer con ellos estos ejercicios de reflexión, que son, ¿qué quisiera hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y qué necesito yo para hacerlo? Esto es un ejercicio de reflexión general, no necesariamente relacionado en ese momento con el hecho de emprender. Y los llevamos a hacer un listado de fortalezas, o sea, de cosas que ellos actualmente identifican que son fortalezas en ellos y qué cosas creen ellos que pueden ser una oportunidad de mejora. Entonces es una lista en donde ellos dicen, yo soy bueno para esto, fuera de eso tengo estos conocimientos, estos son los temas que me apasionan, muy importante también que se haga la reflexión desde el punto de vista de la pasión de estos jóvenes y llevemos los que esto a veces es difícil porque para cualquier ser humano es difícil escuchar las oportunidades de mejora de boca de otros, pero que ese primer ejercicio de fortalezas y de oportunidades de mejora, ellos vayan y lo validen con las personas que los conocen a ellos. Inicialmente, normalmente uno podría decir, bueno, van y lo validan con empresarios, van y lo validan con personas que estén trabajando en algún tema específico, pero lo más importante es irse como a los mismos docentes, que los inviten a que vayan y hablen con su familia, porque eso les va a permitir a ellos empezar a ver lo que otros ven en ellos. Y muchas veces ellos no ven muchas fortalezas que tienen o no ven oportunidades de mejora que tienen porque no han tenido la oportunidad de validarlo con terceros. Entonces, la idea es llevarlos a que ellos validen ese ejercicio con terceros y reflexionen sobre la retroalimentación que les hacen y las retroalimentaciones que han tenido en un pasado. Entonces, con ese ejercicio, si voy muy rápido me dicen, cualquiera me puede parar,
pero la idea es tratar de entregarles toda la herramienta completa para que ustedes repliquen este ejercicio. Entonces, a partir de esa reflexión que ya el estudiante hizo, ustedes van a ver que va a tener un listado muy filtrado de fortalezas y oportunidades de mejora y qué le dijo la gente al respecto de eso. Los llevamos a que se pregunten, bueno, y si usted se tuviera que contratar a usted mismo y usted ya conoce cuáles son las habilidades, cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades de mejora, reflexione por qué se contrataría y por qué no se contrataría. Esto aparentemente parece un ejercicio complejo, pero es muy fácil. O sea, ellos realmente ya después de haber hecho esa reflexión en ellos mismos dicen, bueno, no, yo me contrataría porque soy muy bueno en temas de matemáticas. Me contrataría porque yo soy muy creativo. O no me contrataría porque yo soy muy tímido. Qué bueno, pues yo soy tímido. Entonces ya empiezan a hacer una reflexión también de cuáles son esas cosas en las que ellos podrían trabajar para hacer esas acciones de mejora. Y los llevamos que después de hacer ejercicio de reflexión, regresen a la lista, categoricen esas cosas que encontraron y finalmente ya tienen una primera parte de reflexión personal. ¿Qué van a hacer con esto? Bueno, hasta ahí tenemos inquietudes. Si alguien quiere hacer una observación, quiere hacer algún comentario, quiere preguntar algo no le quedó claro. Hola, ¿están ahí? Sí, por aquí estamos. Listo. Ya me quedé, fue preocupada. No, Mariana, Bueno, mire, solamente un comentario, perdón. sí. Es tan importante esa reflexión personal porque a la hora de usted, no de emprender, sino de ir a hacer una entrevista personal de trabajo o de socios o lo que vaya a hacer, lo que le evalúan a usted son las relaciones personales. Todas esas habilidades blandas que tiene el muchacho para ver si usted trabaja en equipo, es colaborador, tiene esa parte de autoestima, todo eso. Entonces, esa parte personal es muy importante para emprender o conseguir trabajo o hacer cualquier actividad laboral. Muchas gracias por el comentario y me parece valiosísimo que lo veas de esa forma porque finalmente pues estamos de acuerdo, eso es importantísimo y les digo que creo que todos coincidimos en esto y es que si esto el joven, esta reflexión no la tiene clara o medianamente clara, porque obviamente cuando uno está tan pequeño, entre comillas, a veces no es muy consciente de todas estas cosas. Si no lo tiene claro, ahí es donde se generan las dificultades luego para la incorporación al mundo laboral o para tomar decisiones de emprendimiento. Y es que no hay claridad personal. Entonces, muy chévere el comentario, te agradezco mucho. Listo, voy a seguir y les voy a ir dando pues como la palabra para el que quiera conversar y cuando hablen les pediría que me digan el nombre porque no logro ver en la pantalla quién está hablando, entonces sí me gustaría conocerlos. Entonces aquí nos vamos a este segundo paso que ya es entender y es, bueno, ¿qué implica emprender? Independiente de que sea un proyecto que ellos vayan a llevar o que vayan a generar en su comunidad, o sea, un proyecto de emprendimiento, es muy importante que además de esas fortalezas, habilidades, yo ya tengo ese ejercicio con el estudiante y ahora lo voy a llevar a decirle, listo. Bueno, tú estás diciendo que a partir de ese ejercicio te diste cuenta que a ti te encantaría montar un emprendimiento en un tema tecnológico. No sé, pongamos, vamos a hacer una aplicación para que las personas del lugar donde viven, del barrio donde viven, puedan hacer intercambio de, no sé, de libros. Estamos aquí inventando pues un ejemplo. Entonces decimos, vamos a inventar una app para hacer intercambio de libros. Entonces, lo importante es a partir de ya esa reflexión personal que hicimos, cómo nos vamos a esta segunda parte y le decimos, bueno, pero ¿cuál es tu motivación para montar una aplicación en donde se haga intercambio de libros en tu barrio? Entonces el estudiante te podrá decir, no, es que a mí me apasiona leer, me encanta leer, me gustaría y pues uno se da cuenta que es que en el barrio no hay dinero suficiente para nosotros poder comprar libros, entonces sería súper chévere que uno pudiera intercambiar y así sería una forma de acceder a eso. Entonces esa primera parte de conocer tus motivaciones y pasiones es importante enlazarla con esas fortalezas y esas oportunidades de mejora que ese estudiante o ese joven
identificó. Entonces traten de hacer también, de pasar a esa segunda fase del ejercicio y decirle, bueno, ¿cuál sería tu motivación para emprender? ¿Y qué te apasiona? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que tú como joven vibres? ¿Es la tecnología? ¿Son los videojuegos? ¿Es el fútbol? O sea, traten también de que ese estudiante tenga claro ese elemento y eso le va a permitir más adelante, ya van a ver, para decidir en qué podría llegar a emprender. Y eso nos lleva pues a que miremos también nosotros como docentes en esos jóvenes, tratemos de identificar quiénes de ellos tienen esa, como tienen más visión, son personas creativas, son personas que tienen iniciativa y que proponen generar ideas, y tratemos de alimentar en ellos eso cuando identificamos que son ese tipo de estudiante, y compartamos esto, o sea, llevémoslos como a decirles, bueno, cuando tú eres emprendedor, debes tratar de de despertar tu creatividad. Entonces busca en internet, busca por donde puedas ejercicios de creatividad, trabaja en ti mismo, o sea, y también tratemos como docentes de trabajar este tema de perder el miedo al fracaso, de aprender a recibir un no. Esto es importantísimo porque muchas veces, y nos pasa a todos, en nuestros hogares o en nuestros contextos no nos han enseñado, no nos han invitado a aceptar el no como respuesta. El camino del emprendedor es un camino lleno de nos, es un camino en donde de 200 respuestas vas a recibir 199 nos y un sí, y eso está bien. Entonces tratemos también de llevarlo a decirles en este proceso de reflexión que ustedes pueden compartir con esta presentación con ellos, chicos, pierdan el miedo al no. El no es lo que usted siempre tiene asegurado, pero el sí le puede cambiar la vida en muchos aspectos. Entonces tomen riesgos, atrévanse a hacer las cosas. Importantísimo que ellos sean conscientes que necesitan orden y disciplina y comprender que el camino del emprendedor es un camino de sacrificios, y uno podría cambiar un poco esa palabra para no ponerlo desde la concepción negativa del sacrificio, sino desde el punto de vista de hay cosas que vas a tener que dejar de hacer, vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que invertir recursos, vas a tener que hacer esfuerzos, porque el camino del emprendedor es eso, es ser persistente, es dedicarle más tiempo del que de pronto si fueras un empleado tendrías que dedicarle a una actividad, pero también con una gran satisfacción. Esto te puede llevar a sentirte muy bien contigo mismo y estar trabajando por algo que es tuyo. Entonces, en esa medida, pues ese dejar de hacer también se convierte en una inversión de tiempo o esfuerzo para algo que finalmente pues va a redundar en tu bienestar. Y debemos buscar o decirle, listo, si usted decide ese camino de emprendimiento, sea a través de un proyecto que usted quiere implementar en su comunidad o sea a través de la implementación o la creación de una empresa, sea consciente que usted va a tener que estar estudiando, va a tener que estar todo el tiempo actualizándose, mirando cuáles son las dinámicas que se están generando con respecto al tema en el que usted emprenda, qué está pasando en el contexto en el que usted está implementando su idea, y adaptarse constantemente al cambio sin tenerle el miedo. Es decir, si el mismo contexto te está indicando que tienes que realizar cambios en tu negocio o en tu proyecto, pues adáptate y hazlos. Entonces, en esta partecita es como hacerles esa reflexión a ellos en el ejercicio, llevarlos a que ellos también hagan una reflexión frente ya de esas capacidades, fortalezas, conocimientos, cómo se ven ellos frente a esto que les están diciendo ustedes, esto es emprender. O sea, o por lo menos estas son características que se van a encontrar en un proceso de emprendimiento. Entonces, hasta ahí vamos claros. ¿Alguno tiene algún comentario, algo que quiera complementar también desde su propia experiencia con los estudiantes o los jóvenes? Pues, hasta ahora no hay preguntas en el chat. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con Julián Cárdenas, profe de la Institución Educativa Rural Técnico de Marinilla. Hola, Julián. Te escuchamos. Quería de pronto profundizar en el aspecto que dice que hay que acostumbrarse a recibir el no como respuesta, especialmente, no sé, en el contexto rural.
siento que los estudiantes tienen menos esa confianza porque siempre están como subordinados a los papás que los pongan a hacer. Entonces les cuesta mucho poder entender que ellos son capaces y que ellos pueden hacer las cosas. Entonces yo creo que también me imagino que pronto en algunos barrios vulnerables que no han tenido como figuras para seguir, creo que hay que enfocarse mucho en eso. La barrera más importante que tienen los jóvenes hoy en día, pues para creer en ellos mismos, independientemente si triunfan o fracasan, pero que puedan cumplir sus sueños. Creo que eso es muy importante. Y otra cosa que quería resaltar es la posibilidad de incluir emprendimientos sociales. Creo que eso ya es un gran avance. Siempre creímos que el emprendimiento era económico, pero hoy nos estamos dando cuenta que la sostenibilidad tiene que ir a la par del desarrollo económico. Entonces es muy importante que ya empresas como Sura, Colombia, ya estén visualizando eso. Me parece supremamente importante. Bueno, muchas gracias. Ese es mi punto de vista. Julián, te agradezco mucho el comentario y creo que tú tocas un punto muy importante y es que precisamente el papel de los docentes y el papel de nosotros como personas que estamos involucrados en procesos de emprendimiento debe ser también ayudarles a esos jóvenes a superar esa barrera, como volvernos ese ejemplo y esos inspiradores para que ellos realmente vean que no se tienen que quedar en esa zona y que hay formas de realizar sus sueños. Entonces, resalto mucho el punto tuyo e invitarlos a que ustedes sean esos inspiradores y esos generadores del cambio. En la medida en que ustedes más hablen de estos temas con ellos, más los lleven a procesos de reflexión, más el estudiante va a empezar o el joven va a empezar a identificarse con otro tipo de alternativa. Entonces, te agradezco enormemente ese comentario y creo que hablas en nombre de muchos de los que están aquí presentes y también con el tema de cómo las empresas están empezando a ver más allá del emprendimiento netamente económico. Tienes toda la razón y es importantísimo, es algo que ya les voy a tocar en el siguiente bloque, y es que realmente ahora mundialmente la tendencia es a que los emprendimientos obviamente deban ser sostenibles desde el punto de vista económico, pero no necesariamente la razón de ser de un emprendimiento sea el generar dinero, sino cómo tú generas impactos sociales y ambientales positivos en el territorio en el que estás llevando tu producto o servicio o en el que estás haciendo tu proyecto. Entonces, importantísimo que tengamos todos en cuenta esas reflexiones que Julián nos hace. Continuando, entonces, vamos a un proceso de reconocerme, lo que les mencionaba ahora, cómo entonces ya después de estas reflexiones yo vuelvo a mi lista de fortalezas, habilidades, conocimientos y digo, a ver, no es que ya después de haber hecho este proceso de reflexión frente a lo que yo necesitaría para ser un emprendedor o digamos de las cosas que sería importante tener, me di cuenta que tengo esta y no la había puesto. O me doy cuenta que esta la puedo mejorar. Ah, qué bueno, es que en internet el SENA tiene un curso de liderazgo, me voy a meter al curso y es gratis. Entonces la idea es como que también ellos vayan y retroalimenten esa primera parte del ejercicio. Entramos entonces ya como a la tercera parte, que es la parte de identificación. Aquí cogemos ese ejercicio que ustedes acaban de coger del tema de ideas que hicimos con Mónica al principio de mi intervención, y lo podemos desarrollar de dos formas. Uno, que como lo hicimos con Mónica, es decirle al estudiante, vea, a partir de ese ejercicio que usted hizo de pensar en usted mismo, de pensar en sus motivaciones y sus pasiones, vaya y hágame una lista gigante, o sea, vaya, lléveselo 2 días completos y haga una lista de todas las ideas que se le ocurra, ninguna es imposible. Hágase de cuenta que todo lo que usted puede hacer, lo puede sacar adelante. Entonces, mandan al estudiante que haga ese ejercicio de reflexión sobre esas ideas, o lo pueden hacer en una actividad grupal y decirle a los estudiantes, listo, vamos a hacer un ejercicio y es que cada uno va a pensar desde sus pasiones y desde sus motivaciones qué ideas se le ocurrirían, o sea, o qué problemas más bien, u oportunidades ustedes se encuentran en eso. Entonces volvemos al ejemplo de la aplicación de libros. Entonces supongamos que yo le dije al estudiante, bueno, ¿cuál es tu motivación y cuál es tu pasión? Y entonces la persona te dice, no, mi pasión, el joven te dice, mi pasión es leer, a mí me fascina leer. Entonces tú le vas a decir, listo, entonces hazme una lista gigante de problemas que tú identifiques
en tu barrio con el tema de la lectura. Entonces el estudiante va a empezar a decir, no, es que no tenemos acceso porque no hay dinero suficiente para adquirir libros, la biblioteca no tiene suficientes libros, y te van a empezar a hacer un listado de problemas alrededor de esa temática. ¿Cómo se unen los dos ejercicios? Yo puedo o hacer la lista de ideas que les digo o hacer una lista de problemas y oportunidades. A partir de ese problema u oportunidad, si yo me voy por esa vía, le digo al estudiante, bueno, sácame ideas para solucionar esos problemas que encontraste. Entonces, si encontraste que la biblioteca no está suficientemente como llena de los libros que quisieras tener, ¿qué solución se te ocurriría? Entonces el estudiante puede empezar a hacer una lista y decir, no, a mí me encantaría hacer una donatón de libros, voy a ir a hablar con la alcaldía para ver si nos puede hacer una donación directamente. Entonces puede generar un montón de ideas en ese tema. Si nos vamos por la primera opción, que es generar las ideas desde el principio, es decir, como qué ideas de emprendimiento tengo, confluimos en la misma parte, y es que vamos a tener un pool de ideas, un listado. En este vamos a tener unas ideas generales a partir de las pasiones que esa persona tiene, y en estas vamos a tener un listado de ideas en una temática específica. Entonces, si ven la diferencia, si voy muy rápido me dicen, si pueden ver la diferencia, aquí yo me estoy yendo por un listado de ideas generales que pueden surgir en la persona, y aquí le estoy ayudando a delimitar un poquito más el tema. Cualquiera de las dos vías es absolutamente válida. ¿Qué es lo importante? ¿Qué hago yo a partir de este punto? Entonces es llevarlos a decir, listo, bueno, de esas ideas que ustedes tienen, ¿cuál creen que pueden implementar? Y yo lo debo llevar al estudiante a que haga un análisis real del problema que hay detrás de esa idea. Entonces, que busquen cifras, entonces digan, volvemos al ejemplo, si yo voy a hacerlo a nivel de mi barrio, entonces yo voy y busco, bueno, cuántos jóvenes, si hay estadísticas en la alcaldía de cuántos jóvenes leen, hago como un barrido, entonces me meto a internet y miro, no, es que hay bibliotecas en tales y tales partes, entonces Confama tiene bibliotecas, o sea, como buscando información de cómo se da ese problema o lo que hay alrededor de esa idea. Entonces yo debo tratar de llevar a que siempre, no importa la idea, el joven haga una investigación y entienda muy bien qué es lo que hay detrás de esa idea, qué es lo que está pasando en su contexto frente a eso. Y ahí ya él plantea unas posibles soluciones. Entonces, si yo digo, listo, la problemática es el tema de que no haya suficiente acceso a literatura, yo empiezo a generar ideas y digo, no, es que lo importante sería generar un mecanismo de trueque para los libros, y digo, y yo quiero hacer una app que me permita hacer ese intercambio. Porfa, me confirman si entienden un poquito la lógica en la cual yo voy llevando a que él genere como un producto o servicio, o pues lo que quisiera hacer como emprendimiento. ¿Nos queda claro? ¿Tienen alguna duda? Alguien de los profes que nos confirme si está quedando claro el ejercicio. Dicen que sí está claro en el chat. Listo. Entonces, la idea acá es, como les decía, ya llegan, entonces el estudiante dice, listo, a mí me gustaría desarrollar una aplicación para hacer la conexión entre las personas de mi barrio y hacer un intercambio de libros, o incluso decir una aplicación para Medellín, en donde en toda la ciudad podamos intercambiar libros las personas que estemos dentro de esa aplicación. Ahí ya lo que tienen que hacer, como el ejercicio de reflexión, es llevarlo a que diga, venga, listo, ya eso es lo que usted quiere hacer. Entonces piense, ¿a quién le ofrecería eso? Es decir, ¿quién en esta ciudad estaría dispuesto a utilizar esa aplicación? Entonces lo llevan a que él investigue y busque. Para esto hay muchos mecanismos, o sea, para ya como el detalle de cómo entrar a cada cosa, porque no tenemos tiempo suficiente, hay mucha literatura, y desde, por ejemplo, Créame, Ruta N, el SENA, tienen muchos manuales de emprendimiento. Yo les voy a juntar más o menos unos 4
documentos que les puedan servir para profundizar en estas, digamos, en estos puntos de este modelo, y se los voy a enviar también junto con la presentación para que ustedes tengan un material, los que estén interesados y quieren aplicar esto puedan ingresar como más a profundidad en cada punto. Lo voy a empezar a pasar muy rápido, pero ya ustedes pueden hacer la lectura profunda. Entonces, que el estudiante busque a quién se le ofrecería y mirar si realmente habría gente pues interesada en utilizar esa aplicación y buscar quién más lo está haciendo, porque es que probablemente, y en este punto fallan muchísimo todos los emprendimientos, y les digo, pues, que yo soy jurado en muchas cosas y ya los emprendimientos están funcionando, y llega uno y les pregunta, bueno, ¿y quién es tu competencia? No saben. Y no necesariamente la competencia es alguien que tenga una aplicación de libros. Tu competencia puede ser una persona que lo está haciendo de manera manual y que lo hace por medio de una página de internet. Entonces es muy importante, y háganles mucho énfasis en que el estudiante vaya y busque quién está solucionando ese problema o esa oportunidad de cualquier manera, pero que está solucionando el mismo problema y que tenga muy identificado quién lo está haciendo y el cómo. El otro punto importante, y esto es básico, es los socios o el equipo de trabajo. Sea un proyecto, sea un emprendimiento, emprender solo no es una buena alternativa. Uno cuando se embarca en una aventura de estas debería ir con, háganse de cuenta que esto es un barco, y si tú tienes el capitán únicamente, probablemente el barco no va a ir por la ruta adecuada, no, probablemente ni pueda arrancar. Entonces, si ustedes se lo imaginan como un barco, el barco tiene una tripulación y cada una de esas personas en esa tripulación tiene unos roles que si no desempeña de manera adecuada, el barco no va a ir en la dirección que es, no va a ir a la velocidad que es, no va a llegar al destino que es. Entonces, miren, imagínenselo, y puede ser una analogía muy bonita a utilizar con ellos, y es que finalmente siempre se necesita de otras personas para que las cosas realmente tomen un rumbo y crezcan. Entonces, desde el principio háganle la reflexión de la importancia de encontrar otros pares que tengan pasiones similares. No necesariamente tienen que pensar similar. De hecho, la diferencia construye, y sobre todo en el tema de creación de empresa o proyecto construye. Entonces, no necesariamente es ser iguales, es tener un equipo de trabajo, es decir, personas que te aportan desde diferentes puntos de vista, que tienen fortalezas diferentes. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, que va a ser el del día de hoy, que es el tema de los libros, pues el joven podrá decir, no, es que yo conozco a Santiago y Mariana también les encanta la lectura, pero Mariana es súper buena y en su proceso y en su identificación de fortalezas se dio cuenta que es súper buena para las finanzas y para llevar contabilidad o para hacer cuentas. Y yo soy súper bueno hablando con la gente. Y Santiago es súper bueno inventando cosas y le encanta la parte de los computadores. Ya tenemos 3 personas que comparten pasiones, pero que tienen habilidades y fortalezas distintas. Y eso les va a permitir a ellos, de manera complementaria, implementar mucho más fácil una idea a que si es una sola persona pensando. Entonces, eso es importantísimo. ¿Cómo voy a generar ingresos en mi modelo? Es llevar, y esto hace parte de esa educación financiera, y es como yo llevo al estudiante a reflexionar y a decir, bueno, yo voy a montar esa aplicación se tiene que pagar de algún lado, independiente de que yo no quiera volverme millonario con ella, tiene que ser sostenible, y eso implica, digamos, que una de las paticas, como decía el video al principio, es que sea sostenible económicamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos al cuarto tema, que es el de canales, y es decir, ¿por qué medios lo voy a hacer? Entonces yo como al principio pensé que era una aplicación, puedo decir, sí, listo, mi medio va a ser una aplicación y por medio de la aplicación la gente va a pagar por utilizarla. Y voy a pensar en un punto clave, y es con quién me puedo yo aliar. Muchas veces le huimos a eso y decimos, no, es que yo quiero tener solamente mi emprendimiento y yo no le voy a contar a nadie y yo lo voy a hacer porque entonces me van a robar mi idea. Y muchas veces nos perdemos de un montón de oportunidades que el mismo ecosistema de innovación y emprendimiento tiene. Y son entidades que le pueden ayudar a uno, que ahí les iba a mencionar. Por ejemplo, díganle a sus estudiantes, en Ruta N hay atención para jóvenes, en el SENA con el Fondo Emprender ayudan a que se inicien los emprendimientos,
en Créame hay oportunidades de incubación. Medellín es una ciudad, y para Marinilla también aplica porque ustedes pueden venir a utilizar ciertos servicios de acá y la gobernación también tiene ciertos servicios. Los jóvenes tienen muchas herramientas, más que en cualquier otra ciudad del país, o bueno, equiparando un poquito con Bogotá, pero incluso muchas oportunidades más que en muchas ciudades de América Latina para desarrollar esas ideas de emprendimiento. Entonces, llévenlos también a que ellos hagan esa búsqueda de esas alternativas y que cuando vayan a implementar estas ideas, piensen en buscar esos aliados. Y finalmente esos aliados se pueden volver la puerta para financiación, es decir, para poder obtener el dinero que uno necesita para poder empezar el emprendimiento, porque normalmente pues estos jóvenes no tienen cómo sacar de sus propios recursos para montar un emprendimiento, pero el Estado a nivel de región, ciudad o país sí tienen ciertos recursos para apalancar las actividades de estos jóvenes. Entonces, busquen mucho eso, muéstrenles esas oportunidades, que eso va a llevar a que el joven pueda salir de ese esquema del no puedo, no soy capaz. Y por último, es muy importante que ellos hagan una reflexión de los riesgos y barreras que implica emprender. Emprender tiene una serie de riesgos. Es muy importante que ellos vean esos riesgos porque finalmente, si no los empiezan a visualizar desde el principio, no es que lo tengan que hacer de manera perfecta, pero cuando los visualizan desde el principio tienen la oportunidad de mitigarlos en el camino. Entonces, un ejemplo, yo voy a montar, volvemos a la aplicación para hacer el intercambio de libros, pero yo me doy cuenta que un riesgo es que el Estado no tiene regulación en cómo se debe hacer ese intercambio para que las editoriales, que son quienes sacan los libros, no vayan a demandar. Entonces yo tengo que ir a buscar y decir, hay un riesgo jurídico. O sea, hay un riesgo de que de pronto una editorial me diga que yo estoy revendiendo, estoy intercambiando libros, pero la conclusión probablemente después de investigar va a ser que no está haciendo nada malo porque no está revendiendo a través de una página como no pudiera revender, sino que está haciendo un intercambio. Entonces, para ponerles un ejemplo, es importante esas barreras. Y por último, la parte de impactos sociales y ambientales. Pongo ODS. ¿Por qué? Cuando un emprendimiento nace, y les digo, no hay casos muy bonitos de personas en las áreas rurales, de estudiantes de bajos recursos, que han montado unos emprendimientos hermosos que generan dinero, que generan impacto. O sea, no por el hecho de que uno esté en una situación, digamos, más favorable o menos favorable, quiere decir que no pueda implementar un buen emprendimiento. En ese sentido es muy importante lo que les decía de la alineación como a lo que está pasando en el mundo, y es que cada vez hay más preocupación por la generación de esos impactos sociales y ambientales. Entonces, en ese sentido, yo los invito a ustedes como docentes que si tienen acceso a herramientas tecnológicas de Internet, que si están aquí conectados probablemente lo tengan, que investiguen un poquito, quienes no lo hayan hecho, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque lo ideal es que esos impactos sociales y ambientales estén alineados con esos ODS. Entonces, si yo estoy generando una empresa y estoy generando empleo, pues estoy generando trabajo decente y me estoy alineando con uno de los objetivos. Y así sucesivamente. ¿Por qué es muy importante? Porque el día que ellos vayan a pedir financiación y se acerquen a estas entidades que yo les menciono, eso lo van a mirar. Entonces empecemos a hacerles a ellos esa reflexión de la importancia de que cada cosa que ellos hagan, sea un proyecto, sea una empresa, cualquier cosa que hagan, siempre vaya pensada en qué impactos estoy yo generando a través de eso. ¿Qué estoy logrando que cambie a nivel social? ¿Qué estoy logrando que cambie a nivel ambiental? Entonces, por ejemplo, en el caso de los libros, ustedes dirían, pero ¿y ahí qué impacto puede existir? Y yo les diría, bueno, si se constituyen en una empresa, hay trabajo decente. Si estamos hablando de que están evitando que se boten los libros y lleguen a donde no deben llegar, entonces también están trabajando en temas ambientales y muchas veces no se dan ni siquiera cuenta de lo que están haciendo. Entonces, esto es como un resumen de lo que ustedes pueden llegar a hacer y yo les mando también la literatura. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta ya para que pasemos a la parte final? ¿O algún comentario? ¿Les ha parecido interesante? Entonces, si alguien de los profes quiere hacernos algún comentario.
Si hay alguna duda, alguna pregunta para las invitadas. Dime. No. Bueno, entonces voy a terminar. Entonces volvemos a la parte de reconocerme. Obviamente cuando yo hago este proceso puedo darme cuenta que mi idea no funciona o que ya mi proyecto no es funcional y puede implicar devolverse y volver a hacer el proceso con otra oportunidad de negocio, o puede ser que yo vea que sí hay una posibilidad. Voy al tema de reconocerme porque siempre en cada caso regreso. Y ya por último, me voy al tema de cómo voy a transitar este camino. Entonces, si yo ya digo, listo, no, yo sí tengo mi equipo de trabajo, hay unos aliados, tengo posibilidad de tener clientes o un mercado que está dispuesto a utilizar mi aplicación, ya conseguí los recursos para desarrollar mi aplicación, entonces yo cómo voy a trazar este camino cuando yo identifico que la idea puede de pronto ser realmente un negocio. Entonces establezco una agenda de trabajo y es decirle al joven, bueno, venga, saquemos una listica de cosas que usted tiene que hacer. No tiene que ser algo muy complejo, es simplemente una lista. Conformar el equipo, y es si yo ya identifiqué que hay gente con quien me puedo juntar, bueno, ¿cómo hago para juntarme para desarrollar la idea o para desarrollar el proyecto o para desarrollar el emprendimiento? Miro cómo me puedo acercar a esos aliados que yo ya hice la lista, porque en el paso anterior yo hice la lista y puse Ruta N, Créame, una empresa que trabaja con libros, e hice toda mi lista. Entonces yo busco cuáles pueden ser esos programas y demás, ya los tengo identificados, entonces yo ya tengo que establecer es cómo me acerco. Empiezo a pedir citas, me presento a convocatorias para adquirir recursos y fortalecimiento. Importante que si yo ya logré ese paso y entonces ya logré tener los recursos y tengo un equipo de trabajo, ya lo que debo hacer es desarrollar esa idea. Entonces ya con ese acompañamiento de aliados, con ese equipo de trabajo empiezo a generar un producto mínimamente viable. ¿Qué es eso? Simplemente es como la versión más básica de mi aplicación. Como que yo con eso sí puedo salir fácilmente a distribuirlo y puedo salir a que la gente se inscriba y va a funcionar de alguna manera. Y después pongo en marcha mi proyecto de empresa, es decir, yo ya tengo un producto mínimamente viable y finalmente lo pongo en marcha. ¿Qué se da transversalmente durante ese camino? Validaciones y testeos en el mundo real. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en cada uno de estos procesos debo ir validando con el mundo real si definitivamente yo estoy haciendo bien las cosas. Entonces, si yo me acerqué a un posible aliado, el aliado me va a hacer retroalimentaciones. Entonces me va a decir, vea, no, es que usted todavía tiene que mejorar en esto, o busque ayuda en esto, o vaya y busque esta entidad. Entonces la idea es tomar esa retroalimentación y cada vez mejorar más el proyecto y siempre estar sometiendo el proyecto a ojos de terceros. Entonces traten ustedes también, y yo les ofrezco pues cuando quieran, y si alguna vez quieren darle una charla a sus estudiantes o algo, podemos llevar un emprendedor, una persona que ya haya pasado por un proceso de emprendimiento y que les dé una charla y les cuente cómo fue ese proceso, también para que ellos escuchen de primera mano y se den cuenta que siempre hay que estar mejorando lo que uno tiene, siempre hay que escuchar mucho a quien le dice a uno, mira, ¿por qué no haces esto por acá? ¿Por qué no te contactas con esta persona? Y no es que siempre vamos a tener que hacer lo que el otro dice, pero tratemos de escuchar mucho, de escuchar y de llevar a nuestros proyectos todas esas oportunidades de mejora o esas retroalimentaciones que nos están haciendo las personas que conocen nuestro proyecto. Y eso mismo pasa con el producto mínimamente viable. Con ese primer experimento que yo saco, la idea es probarlo en el mercado, es decir, yo llevarlo a que la gente se inscriba y me diga, no, eso es horrible, yo no soy capaz de utilizarlo. Entonces uno dice, bueno, tengo que mejorar esto de la aplicación porque no está siendo amigable. Entonces la única forma de mejorar es si nosotros los invitamos a ellos a que estén validando constantemente con el mercado, le llamamos nosotros, pero finalmente es con el beneficiario, con el usuario, con el cliente, estén validando su modelo de negocio y sus soluciones para recibir retroalimentación. Y cuando ya nosotros estamos definitivamente en el mercado, pues realmente ese cliente o ese beneficiario sí haga uso de eso. Y que yo pueda pues pensar en que voy a tener una empresa realmente sostenible desde las 2 o 3 aristas, pues puede ser social
y económico, puede ser económico y ambiental, puede ser que tenga los tres componentes, pero eso me va a garantizar transitar este camino que yo les acabo de mencionar en estas 40 minutos, les va a permitir al estudiante también darse cuenta si definitivamente quiere emprender, y puede que llegando a ese punto sin haber montado una empresa diga, no, definitivamente esto no es lo mío, y también está bien que eso pueda llegar a pasar, o que diga, sí, efectivamente estoy listo para emprender y ya tengo todo para poder configurar jurídicamente una empresa, y ya ahí empezará otro proceso distinto a lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, no, les agradezco mucho, abro un espacio, de verdad, si tienen preguntas, sé que fue mucha información para este corto tiempo, pero estoy segura que enviándoles esta información y el otro material, ustedes van a poder llevar esto a estos jóvenes y, digamos, inspirarlos y llevarlos a que ellos vean el emprendimiento como un camino realmente transitable y como una opción de vida para ellos. Bueno, no, en el chat no veo preguntas, no sé si alguien quiere hacer algún aporte. Y adelante, Estela, que está levantando la mano. Hola, buenos días. Mariana, me gustó bastante la información que hemos estado escuchando hasta ahora, bastante rica y retroalimentadora. La verdad, sí, me interesaría la propuesta que nos dio de escuchar a un emprendedor que ya ha realizado este proceso, porque muchas veces pues tenemos la iniciativa, tenemos ganas de hacerlo, pero tenemos ese miedito, esa espinita al empezar. Entonces, pues si en algún momento se nos pudiera dar esa oportunidad de charlar o de escuchar más que nada a un emprendedor, que ya realizó este camino, pues creo que sería muy enriquecedor para nosotros y poder iniciar este proceso con más fortaleza. Claro que sí, Estela, muchas gracias y cuenta con eso. Yo coordino con Mónica para ver si los podemos invitar a los que quieran a un espacio, y nosotros tenemos muchos emprendedores y consigo uno que de verdad les cuente la experiencia de primera mano. ¿Alguien más? Muchas gracias, Estela. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario? Mientras se van... Alguien si nos quiere contar cómo les pareció, si tienen alguna retroalimentación, si quisieran profundizar en algún tema o que les envíe alguna información. Sí, esta herramienta que presentó Mariana se las vamos a compartir, ¿verdad, Mariana? Que sí. Nos las envías, perfecto, porque sí, pues profundizamos muchísimo. Yo creo que todavía nuestros profes, pues los que están participando del programa ahora en el piloto, por el tiempo pues que tuvimos de implementación, no nos dio como para que ellos profundizaran tanto con los emprendimientos, nos quedamos muy en una fase de desarrollo de la idea de emprendimiento, pero pensando en la continuidad del proceso, creo que es una herramienta que puede ser muy útil para que ellos puedan trabajarlo desde esta fase inicial, y la herramienta que nos das pues los lleva como paso a paso hasta desarrollar y consolidar el emprendimiento. Sería muy útil para todos los docentes. Bueno, mientras se van animando, si alguien tiene una pregunta, adelante, pero mientras tanto yo les voy a ir dando la recopilación de los principales temas que vimos el día de hoy. Creo que tuvimos información pues muy valiosa y muy interesante de parte de nuestras dos invitadas. Muchas gracias a las dos por todo este conocimiento y toda esta experiencia reunida a través de su trabajo que nos comparten, y pues nos quedamos con muchas cosas. Yo traté de resumir los puntos principales. Sé que aquí no lo reúno todo porque fue una información muy rica, pero bueno, al menos como para resaltar los temas principales que tienen más relación con el trabajo que están haciendo los profesores ahora con el programa de educación financiera. Primero nos contaba Viviana que la metodología han descubierto los docentes que les ayuda mucho a complementar requisitos del Ministerio de Educación, y yo creo que eso aplica muy bien para el caso nuestro de las instituciones educativas que están participando del programa,
y creo que es una de las riquezas del programa, que trae muchas de las propuestas que hace el Ministerio de Educación, que son hay veces muy generales, desarrollen en los niños un espíritu crítico, desarrollen en ellos habilidades para la vida. Nos contaban que tuvieron una capacitación esta semana en que les hablaban de habilidades del siglo XXI, de la quinta revolución industrial, de que les hablaban de todo este tema de innovación, que aquí en la ciudad se está trabajando muchísimo, pero todo eso se le queda a las instituciones educativas como un tema muy general, que luego ellos pues necesitan herramientas prácticas para aterrizarlo. Y en el programa de educación financiera van a encontrar estos elementos ya desarrollados en actividades concretas de trabajo con los jóvenes. Entonces, creo que es una de las riquezas del programa y me encantó que Viviana lo comentara porque fue un hallazgo que ellos tuvieron de la implementación del programa en otras instituciones. Buenas tardes, buenos días. Ay, si pueden cerrar los micrófonos, por favor, para... Sí, señora, dígame que le puedo servir. A ver, voy a tratar de cerrarle acá. Listo. Bueno, el desarrollo de la metodología de participación activa, que es otro de los espíritus del programa, que es desarrollar en los niños y en los jóvenes este espíritu de diálogo y de participación permanente, en la que todo el contenido del programa se vaya haciendo a través del aprendizaje por el que ellos pasan, a través del desarrollo de actividades. Creo que es uno de los temas importantes a resaltar de la metodología. Un tema central. Bueno, yo creo que con este mejor cierro. Otro tema que nos decía Viviana era romper estereotipos de género, que es un ejercicio muy importante y que es difícil hay veces de identificar dentro del desarrollo de las actividades con los jóvenes y que es una de las misiones que los profesores tienen. Entonces yo creo que el programa da también como muchas claves para poder manejar esto de una manera eficiente en la dinámica de trabajo con los jóvenes. Entonces es un tema importante. La transversalidad de la metodología con diferentes asignaturas, que es algo que yo se los he dicho, pero que como los mismos profes lo hemos hablado, que es muy importante cuando uno lleva un invitado externo y ese invitado reafirma lo que uno como docente ha dicho. Y aquí Viviana nos contaba cómo han podido llevar actividades de la metodología a través de asignaturas como matemáticas, como español, como ciencias naturales, que pues uno no les vería como de entrada la relación, pero ya cuando uno entra a ver el contenido a detalle se da cuenta de que la metodología es muy transversal y no se queda solo en un tema de emprendimiento o solo en un tema financiero. Entonces, esa es una de las cualidades que tiene y de la que ustedes como profesores pueden sacar mucho provecho. Otro de los temas es aprender haciendo, que el programa siempre propone que todo sea a través de la propia reflexión de los jóvenes y de actividades en las que ellos hacen reflexiones sobre su propia vida y sobre su propia experiencia. Entonces, ese es uno de los principios fundamentales del programa y uno de las ventajas de la metodología. Generar sus propias fuentes de recursos es uno de los objetivos pues, que también busca el programa a través pues, también de este cierre con el emprendimiento, con el desarrollo de emprendimiento. Entonces es darle a los jóvenes herramientas para la vida y herramientas para generar recursos adicionales, lo cual para todos pues, es algo buenísimo, ¿no? No limitarnos solo a depender de un empleo, sino adicional a a la par que se hace o si en realidad no es como la opción de vida para un joven ser empleado, que tenga esta alternativa y estas herramientas de ser emprendedor, o que pueda mejorar sus ingresos a través de este tipo de emprendimientos. Bueno, nos hablaba también Mariana de unos puntos básicos a identificar para el desarrollo de un emprendimiento. Nos decía que es importante empezar por conocer, saber qué quiero en la vida, qué quiero para mi vida al momento de empezar a desarrollar un emprendimiento. Debe ser algo con lo que me identifico y algo que me apasiona para que pueda ser algo exitoso. Entonces empieza por esta reflexión personal de quién soy, para qué soy bueno, qué habilidades tengo y qué quiero para mi vida. Luego ella nos decía que era importante entender lo que implica emprender y todo lo que va a implicar el desarrollo de un proceso de emprendimiento en cuanto a tiempo, en cuanto a actualización continua, en cuanto a estar inserto pues, en un ambiente informándome de lo que sucede, quién es mi competencia, o sea, todo lo que esté relacionado con el tema que voy a trabajar.
Identificar cuál camino quiero tomar, que también decía ya que es una reflexión personal en la cual debo hacer un ejercicio muy profundo de las muchas opciones que hay, qué camino es el que se debe elegir, porque en el emprendimiento ahí se abre una gama grandísima de posibilidades y de temas que se pueden trabajar. Entonces, ¿cuál elegir? Pues aquel con el que yo me siento más identificado. Tomar riesgos, emprender siempre nos habla pues de que hay un porcentaje de riesgo, y esto pues lo vemos en que, no sé, de las instituciones educativas, digamos, si tuviéramos mucho éxito, tendríamos 2 emprendimientos que pueden convertirse en empresas y ser sostenibles a futuro. O sea, estamos hablando de porcentajes pequeños de negocios que logran desarrollarse porque tal vez no es el espíritu de la persona, porque tal vez no eligió el tema adecuado o tal vez no se rodeó del equipo de trabajo adecuado. Entonces siempre el emprendimiento implica un cierto nivel de riesgos, entonces es importante pues que también ellos lo identifiquen desde el inicio. Apoyarse en la institucionalidad, como nos decía, hay un ambiente de emprendimiento que tenemos nosotros como un ecosistema a nuestro alrededor que nos apoya. Entonces, para los jóvenes que logran dar como este paso y definirse a que si quieren seguir este camino del emprendimiento, hay un ambiente que tenemos en nuestro medio, que está en la ciudad a través de una institucionalidad muy completa, como nos decía ella, Ruta N, Confama, hay mucha institucionalidad que está ofreciendo apoyo y acompañamiento a los emprendedores. Entonces, esto implica pues que hay mayor posibilidad de éxito para el desarrollo de un emprendimiento. Y el tema del trabajo en equipo, es mucho más fácil asumir estos riesgos y todas estas variables que hay que definir al momento de desarrollar un emprendimiento. Es más fácil si tengo por lo menos con quién estar rebotando las ideas y con quién estar compartiendo este riesgo y estar evaluando todas estas situaciones que hacerlo en solitario. Hay mayor probabilidad de éxito. Y por último, les decía que quiero cerrar con un tema que me parecía fundamental, y es que el emprendimiento dentro de la metodología de educación financiera, más que nosotros buscar que los jóvenes de las instituciones educativas con las que estamos trabajando se conviertan todos emprendedores, lo que se busca con el programa es desarrollar un espíritu emprendedor en los jóvenes, y ese es el espíritu de la metodología. Desarrollar un espíritu emprendedor en el cual tengamos jóvenes que tengan la versatilidad y las habilidades de poderse mover entre un empleo, entre el desarrollo de un emprendimiento, en llevarlos los dos a la par, o sea, que tenga todas las herramientas para poder definir dentro de esos caminos y dentro de ese proyecto de vida que él pueda desarrollar, cuál alternativa es la mejor para él, que no deje de tomarla porque no tenga las herramientas. Si él lleva este espíritu emprendedor, bien sea dentro de un trabajo formal como empleado o bien sea desarrollando emprendimiento, él va a ser exitoso porque él va a tener estas habilidades y esta posibilidad de moverse entre las diferentes opciones que le ofrezca el mundo laboral cuando ya sean adultos. Entonces, este espíritu de emprendimiento es lo que nosotros queremos desarrollar, darles estas habilidades para su vida, y ya que ellos puedan definir cuál es el camino que más los define como personas, ya de manera individual. Entonces yo creo que con esta reflexión cerraría pues como el aprendizaje que tuvimos el día de hoy. No sé si hay algo que nos quieran agregar alguno de los invitados, alguien que quiera compartirnos algo. ¿No? Bueno, yo creo que hoy nos tomamos un poquito más de tiempo, era el último conversatorio, entonces les agradezco mucho a todos por haberse quedado hasta el final. Agradecerle mucho a nuestras invitadas, a Viviana y a Mariana, por toda esta información que nos compartieron. Queda la grabación del evento, se lo envío a todos los asistentes para que lo tengan, si lo quieren compartir con alguien más, con los docentes, con los estudiantes, lo haremos con mucho gusto. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciclo de conversatorios que cerramos el día de hoy. Esperamos que para el próximo año podamos compartirles más actividades, ya les estaremos avisando qué sucede. Muchas gracias a todos por su tiempo, por este espacio, y bueno, fue un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Muchas gracias, Mónica. Te deseo mucha suerte, muchos éxitos. Gracias a todas y todos por la escucha, por el tiempo, y hasta pronto. Gracias, que estén bien.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.